Ariel, gracias por este ratito. Bienvenido. Gracias por invitarme. Buenas noches. ¿Por qué el dólar es la historia de una moneda argentina? Bueno, Tan fácil como eso la pregunta. Sí, por eso escribimos un libro y trabajamos con mi colega Mariana Lucy durante 5 años investigando y escribiendo este libro. Pero un poco el título es una ironía, también una paradoja de la historia argentina, cómo una moneda extranjera, el dólar norteamericano, se convirtió en una moneda argentina porque es una moneda cotidiana, ordinaria, tanto porque la seguimos todos los días a ver lo que pasa, su cotización, y también porque para muchos argentinos y argentinas es parte el dólar de sus prácticas monetarias cotidianas, tanto para invertir, para ahorrar, como para calcular. Sí, bueno, definitivamente es la reserva de valor de muchos. Vos analizan con Mariana, analizan 1930-2019. Sí. O sea, son 89 años. Sí. La década del 30 se construye el Banco Central. El año 35. 35. ¿Hay algo de similitud en esa construcción, como dicen los liberales, Javier Milei, etcétera? No, bueno, lo que hay es que en el año 31 están los primeros controles cambiarios en la Argentina. O sea, hasta el 31 jamás hubo un control cambiario. No solo en la Argentina, sino en otros países del mundo. No solo en países dependientes, marginales, subdesarrollados, sino en las grandes potencias del mundo también se empiezan a aplicar controles cambiarios. Por eso tras el crack del 29, digamos. El crack del 29, y como una reacción frente a la crisis del 30, hay muchas medidas intervencionistas, es decir, de intervenciones del Estado sobre la economía. Una de ellas son los controles cambiarios y otras son la creación de los bancos centrales, como en el año 35 en el caso argentino. Y sí, Milei está muy bien enojarse porque son medidas intervencionistas y dentro de su paradigma hiperliberal está totalmente en contra de eso. La investigación te llevó a concebir que el dólar es la moneda argentina por errores propios de la dirigencia, porque el argentino nunca pudo tener una moneda, digamos. ¿Qué es lo que describe el libro? Cuando uno se mete en esa historia, en ese capítulo que llevó, como bien marcás, 5 años de investigación. Uno lo que encuentra es una historia, es la narración de cómo el dólar se fue instalando y se fue convirtiendo en algo que ahora nos parece tan obvio, o mejor dicho, está tan naturalizado que no nos damos cuenta. Se vuelve en algo familiar. Hasta la década del 30, del 40, el dólar en el mercado cambiario eran exclusivas de interés de las élites económicas, de las élites financieras, de las élites estatales. A partir de fines de la década del 50, durante la década del 60, el dólar en el mercado cambiario empieza a ser ámbitos de interés para sectores no solo de las élites, sino también de las clases medias. Empieza a ser ámbitos de atención, porque decodificando qué es lo que pasa en el mercado cambiario se empieza a entender, a interpretar qué es lo que pasa en la política y en la economía argentina. Se vuelve, por lo tanto, el mercado cambiario y el dólar en instancias y en situaciones familiares para el gran público argentino. En el capítulo 3, donde habla de los argentinos eligen el dólar como mejor inversión y a Perón como presidente, hablando de 1970-1975, el capítulo 3 empieza con Javier Portales, el humorista, el genial Javier Portales, diciendo: vos, ¿qué esperás del nuevo gobierno? Alberto García Grau, otro grande, dice: que baje el dólar, que el dólar se vaya a los caños y que por fin los argentinos podamos mirar con fe que el peso argentino vale lo mismo que el dólar. Y se ríen, él, Javier Portales. Pero escúchame, yo tengo entendido, porque vos has venido pregonando hace muchísimo tiempo que todos tus ahorros los invertías en dólares. Vos comprabas dólares, pero ¿qué ha pasado? ¿Vendiste todos los dólares? No, ya lo arreglé todo. ¿Ah, sí? ¿Los vendiste? No, los cambié por marcos, pesetas y libras esterlinas y algún que otro suizo por ahí. Arriba el mercado común europeo, etcétera, y así sigue. ¿Nunca los argentinos ahorramos en pesos? No, muy pocas veces, y te diría que en todo caso se empezó a invertir, a ahorrar en sustitutos del peso muy tempranamente. En la década del 40 se empieza a invertir y a ahorrar, por ejemplo, en inversiones inmobiliarias. Y luego, en la década del 60, empieza a aparecer la opción del dólar como una opción que incluso compite con la inversión inmobiliaria. El oro no fue una alternativa. No. En la década del 60, por ejemplo, la publicidad de la época empezaba a mostrar y a interpelar a los posibles ahorristas, indicando lo conveniente que era invertir en dólares antes que invertir en el mercado inmobiliario. Ya en la década del 60. En la década del 60. Sí. Impresionante. Ariel, gracias por este ratito. No, por favor. Y breve, doblemente bueno. Es muy didáctico.
y muy gráfico. En todo caso, lo último que me quedaría es si vos crees que el dólar, ya no como correlato imaginario de un régimen bimonetario, sino como solución debería ser la moneda argentina, que es lo que muchos dicen. No, estoy totalmente en desacuerdo. Totalmente en O sea, desacuerdo. esto no es una defensa de la dolarización, esto es una descripción de... Es un análisis de cómo la moneda norteamericana se convirtió en una moneda corriente, y una moneda corriente tanto para interpretar qué es lo que pasa en la vida económica y política argentina, y corriente porque amplios sectores de la sociedad lo usan en sus prácticas monetarias. Pero la dolarización de hecho y la dolarización por ley no es ninguna solución para los problemas que enfrenta la Argentina. Gracias. Gracias por invitarme. Enorme placer. Hasta la próxima.